Hola a todos, mi nombre es Ricardo Andrés Useche Castro y hoy les hablaré sobre un tema de gran importancia en la práctica profesional de la psicología, el registro y el tratamiento de la información. ¿Cuál es la importancia del La información psicológica es un dato sensible que debe ser manejada con cuidado para proteger la confidencialidad y el bienestar de los clientes. Un manejo inadecuado de esta información puede tener consecuencias negativas como filtración de datos, violación de la privacidad o daños a la reputación del cliente. Hablaremos entonces de la doctrina 1. Registro y tratamiento de la información con los distintos campos de ejercicio profesional en la psicología. Elaborada por el Colegio Colombiano de Psicólogos, esta doctrina establece lineamientos para el manejo adecuado de la información psicológica en el contexto del ejercicio profesional en Colombia. Entonces, la información psicológica abarca una amplia gama de datos sobre un individuo, incluyendo datos personales, como lo son los nombres, la dirección, teléfonos, etcétera, resultados de evaluaciones psicológicas, como pueden ser pruebas de personalidad e inteligencia, etcétera, registros de intervenciones terapéuticas, notas de sesiones, planes de tratamiento, comunicaciones entre el psicólogo y el cliente, cualquier otra información que pueda ser utilizada para identificar o comprender al individuo. Como por ejemplo, un expediente psicológico completo puede incluir toda la información mencionada anteriormente, además de la información adicional como historial médico, informes escolares y evaluaciones de salud mental. Ahora, hablando del registro psicológico, es la documentación sistemática de la información psicológica obtenida a través de diferentes medios. Pueden ser entrevistas, evaluaciones, observaciones, registros de sesiones, notas de psicólogo y cualquier otro medio que permita capturar información relevante sobre el cliente. Entre las características importantes del registro psicológico, hablamos sobre la precisión, que es la información registrada debe ser exacta y veraz, la completitud, que es la información que debe estar organizada de manera clara y lógica para facilitar su consulta y análisis. La confidencialidad, el registro debe ser mantenido confidencial para proteger la privacidad del cliente. Ejemplo, un registro psicológico bien elaborado puede incluir una descripción detallada de la entrevista inicial, los resultados de las evaluaciones realizadas y un resumen de las sesiones de terapia y el plan de tratamiento actual. Hablando ahora del tratamiento de la información psicológica, que es un conjunto de operaciones que se realizan sobre la información psicológica, incluyendo la recolección, el almacenamiento, el análisis, el uso y la transmisión. Por ejemplo, el tratamiento de la información psicológica puede implicar, cuando hablamos de recolección, realizar una entrevista inicial, administrar evaluaciones psicológicas y observar el comportamiento del cliente. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de guardar el expediente psicológico en un lugar seguro como una oficina cerrada o un archivo protegido con contraseña. Cuando hablamos del análisis, hablamos de revisar el registro psicológico para identificar patrones y evaluar el proceso del cliente y planificar las intervenciones. Cuando hablamos de uso, es utilizar la información para desarrollar un plan de tratamiento, realizar investigaciones sobre la eficacia de las intervenciones o cumplir con las obligaciones legales de informar sobre casos de abuso o riesgos para el cliente o para terceros. De transmisión, compartir la información con otros profesionales involucrados en el tratamiento del cliente, como un psiquiatra o un trabajador social, con autoridades o legales o que requieran por ley. Principios rectores del manejo de la información psicológica, secreto profesional. Bueno, cuando hablamos de secreto profesional, es un deber ético del psicólogo de guardar confidencialidad sobre la información obtenida de sus clientes. Esto implica no revelar información personal o confidencial del cliente a terceros sin su consentimiento expreso. Tomar medidas para proteger la confidencialidad de la información
como mantener los expedientes psicológicos en un lugar seguro y utilizar contraseñas seguras para acceder a los archivos digitales. Las excepciones, revelar información confidencial en casos específicos como cuando exista un riesgo para el cliente o para terceros. Un ejemplo, un psicólogo no puede compartir información sobre un cliente con un amigo o familiar sin el consentimiento expreso del cliente. Consentimiento informado, que es el proceso en el que el cliente es informado de manera clara y comprensible sobre cómo se manejará su información psicológica. Esto implica explicar al cliente el propósito de su recolección, el almacenamiento y uso y transmisión de su información. Obtener el conocimiento libre y voluntario del cliente para el manejo de tu información y permitir al cliente negarse a que su información sea utilizada para ciertos propósitos o revocar su consentimiento en cualquier momento. Ejemplo, un psicólogo debe obtener consentimiento informado del cliente antes de grabar una sesión de terapia o compartir información con otros profesionales. Muchas gracias.